Cuando estamos cargados de nuestros bultos o agarrados de nuestra canasta y en nuestras espaldas nuestra guagua, nos miran y nos dicen, estas cholas hediondas. Y eso tiene que terminar. Y eso está empezando a terminar. Yo no conozco colegio. Conozco simplemente escuela. ¿Por qué? Por mi polera. Porque me pedían que me quiten mis polleras para ingresar a un colegio. Pero yo dije, primero mi pollera, después lo otro. Y realmente estamos demostrando que las cholas también sabemos, que las cholas también podemos competir con las señoras aristocráticas. Yo tengo fe y esperanza que un día no muy lejano, que habrán seguramente mujeres profesionales de pollera, y con orgullo van a llevar ellas su vestimenta. Señora congresista electa, Paulina Arpacio Velázquez, jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, proceder conforme a la Constitución y a las leyes, observar el principio constitucional de no sucesión a mandato imperativo y guardar secreto sobre los asuntos tratados en las sesiones secretas. Sí, juro por la patria, Dios, como también del departamento de Puno, por todos mis hermanos quechuas aymaras y por el movimiento campesino. Porque siempre, toda la vida nos han gobernado ese puñado de peruanos. La Constitución está hecha para un puñado de peruanos, no para todos. Nosotros no estamos incluidas ahí, ¿no? Entonces, estamos excluidas. Entonces, yo creo que ya esto se ha instalado dos sistemas de república con la llegada de los españoles, clarito desde ahí. Un sistema para blancos y otro sistema para indios, clarito desde ahí viene, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros no debemos permitir eso, porque entonces, si yo llego a Puno, que diga a Lima, todos me decían, cuando empecé a caminar así con mi pollera, con todo, paisana Jacinta, yo no entendía qué era, tampoco había mirado la televisión, no sabía de qué se trataba. Así nos identificará a las mujeres, porque primera vez yo he llegado, nadie podía llegar, porque las hermanas que me visitaron me decían, Paulina, nosotros dejábamos nuestra pollera y sombrero hasta Arequipa, porque la discriminación era fuerte. Por el hecho que tenías tu pollera y tu sombrero, las instituciones se cerraban, nadie te entendía, estábamos invisibilizados, todos nos ignoraban, ¿no? Pero yo llegué así porque soy así, ¿no?